Hola a todos y bienvenidos a The Talk, el segmento de Teen News RD en el cual conversamos con y entrevistamos a jóvenes brillantes que de una manera u otra han aportado al desarrollo de la sociedad dominicana. Y el día de hoy nos encontramos con un joven político, diputado y vocero del bloque de su partido, La Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Omar, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este segmento. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juliana, por la invitación. La verdad que me siento muy privilegiado, así que muchas gracias. El honor es mío, Omar. Y de una vez quiero empezar y entrar en materia. Me gustaría saber de dónde nace tu interés por la política. Aunque creo, la verdad, que tenemos una idea, pero me gustaría que nos cuentes al respecto. Mira, te diría que se podría pensar, y es lógico pensarlo, que viene por mi padre. Y por supuesto que indirectamente le influyó. Pero digo indirectamente porque tampoco nunca me pidió que participara en política, ni me lo exigió, ni nada por el estilo. Por el contrario, a mí no me gustaba mucho la política, sino hasta hace unos años. Y cuando, diríamos, mostré, ¿verdad? Por primera vez que yo estaba en eso, hasta me preguntó en un momento mi padre, ¿tú estás seguro de lo que tú te estás metiendo? ¿Tú estás seguro que eso es lo que tú quieres? Porque es un oficio muy complejo, difícil, sacrificado si se quiere también. Entonces, nada, fue de esos momentos como que me puso a pensar y yo estoy seguro de lo que estoy pensando, pero bueno, en fin, te diría que esas cosas influyeron, pero fue un momento en el que asumí una causa. Que fue en su momento, en el 2019, la causa de defensa de la Constitución. Y siempre he dicho que la política se da por causas, no por cargos. Tú no sigues cargos, tú sigues causas. Y las causas te llevan a la política y te llevan al cargo, probablemente. Y entonces, bueno, creo que fue como esa combinación de cosas lo que despertó algo en mí, que decidí no ser indiferente ante lo que pasaba en la sociedad. Y así fue más o menos como empecé mis primeros pasos en política. Muy interesante saberlo, la verdad. Yo creo que muchos pensábamos que tu padre te había como incitado a entrar, pero fue una decisión tuya al sentirte identificado con una causa. Y justamente nos empezaste a hablar sobre tu trayectoria, ya que dices que comenzaste en el 2019, pero me gustaría que nos comentaras qué has hecho desde ese entonces, cómo te has desarrollado, cómo has evolucionado dentro de la política desde ese año en el cual empezaste. Debo decirte que mi primera experiencia política no fue en el 19, fue en el 2012. 11, 12 aproximadamente, hace muchos años, tú eras muy chiquita. Así es. Que fue un movimiento de jóvenes apoyando al entonces candidato y luego presidente Danilo Medina en el PLD, cuando estábamos allá todavía. Pero bueno, eso fue un ensayo en ese momento y ya fue como en el 2019 que iniciamos con otro pie. Y ahí te podría decir que, bueno, si miro en retrospectiva y me imagino yo hace 3 años y algo, siento que soy un Omar muy distinto, o sea, con mucho más criterio, con mucho más idea de lo que pasa en mi país. Hoy comprendo mejor temas económicos, los temas legislativos, las leyes. O sea, yo comprendo la política hoy mucho mejor de lo que lo hacía hace 3 años. Y mira, que hace 3 años yo pensé que sabía algo. Pero hoy, diríamos, por el oficio que llevo y la dinámica que conlleva ser legislador, estás muy expuesto a los medios siempre y a la prensa y a que te entrevisten rápidamente, esos periodistas que cubren la fuente, que te hacen una pregunta de algo que quizás tú tienes que estar listo todos los días para saber qué respuesta dar. Y más ahora como vocero de mi bloque, como líder de la bancada, que somos 18 diputados en total, pues me toca ahora estar mucho más informado que antes, porque además lo que salga de mí se interpreta, porque lo es, en principio, la posición del partido. Y entonces por eso tengo que ser como muy cauto con lo que digo, pero sobre todo que sea cónsono con lo que piensa mi organización política. Totalmente. Y Omar, en tu respuesta mencionaste algo clave. Mencionaste que cuando iniciaste, pues fue en un tema de una campaña de jóvenes. Y eso va totalmente alineado a mi siguiente pregunta, que es, ¿consideras importante que la juventud esté involucrada en temas políticos? Pero totalmente. O sea, yo hoy lo veo mucho más claro que nunca. Y lo veo así porque es que los ciudadanos en sentido general, pero sobre todo los jóvenes, no pueden ser indiferentes ante lo que pasa en nuestro país. Sobre todo porque hoy son jóvenes, pero mañana no lo serán. Serán entes decisivos en la vida diaria, en la vida cotidiana del dominicano.
Y te puedo decir que también siento a veces como los jóvenes suelen distinguirse entre unos y otros. Que si se distinguen entre los que son famosos y los que no, entre los que tienen dinero y los que no, cosas muy banales. Y yo pienso que lo primero es que somos exactamente igual ante la ley todos, sin importar la condición social o económica. Y segundo, que también pienso que si algo nos distingue, si algo ha de diferenciarnos, ¿verdad? Sería en todo caso el empeño y la preparación, diríamos que podemos adquirir en el tiempo. O sea, la formación académica, fajarnos a estudiar, yo creo mucho en eso. Yo creo que cuando tú estudias, te esfuerzas, pones de tu parte, ¿verdad? Para destacarte, respeta las leyes y encima de eso también te involucras en los temas políticos, yo creo que ahí es cuando haces la diferencia. Yo creo que eso te da la oportunidad de tú pertenecer a espacios que te permiten crear cambios en la sociedad, porque es desde la política que lo logras. Diríamos, hay otros espacios, ONGs, trabajo social, que está buenísimo, pero también creo que en la política es donde realmente puedes producir esos cambios que anhelas tanto ver en la sociedad dominicana. Así es, y no solo participar de manera directa, sino también pues considerar los factores necesarios a la hora de elegir un candidato político y asegurarte de que ese candidato político pues esté alineado a la causa con la cual te identificas, como hablábamos anteriormente. Y mi siguiente pregunta es, Omar, ¿qué debe de tomar en cuenta un joven a la hora de escoger un candidato político? Como te comentaba fuera de aire, esta es una plataforma para que uno de sus objetivos es exhortar a que los jóvenes estemos más involucrados, pero muchos de nosotros somos nuevos en el área o estamos recientemente en una edad que apenas nos adentramos en temas políticos. Entonces, a la hora de escoger un candidato político, ¿cuál tú crees que son los factores más importantes? Yo te diría que definitivamente sus propuestas. Las propuestas, las ideas, su ideología, las causas, los principios, los valores que le mueven. Porque al final, diríamos, hay muchas opciones. Y dentro de las opciones, uno tiene que, en principio, votar por lo que se alinea más con lo que tú crees. Y con lo que tú crees también que le conviene a tu país, o a tu comunidad, o a tu ciudad, o cual fuera el puesto. Y hago mucho énfasis en eso, porque a veces en política, lamentablemente, se impone el dinero y no el talento. A veces llega un candidato que a lo mejor no tiene una propuesta sobre nada, no sabe ni siquiera por qué aspira a un cargo electivo, pero tiene mucho dinero. Entonces, con el dinero, lamentablemente se impone y yo creo que eso no debe ser. Eso es matarle la posibilidad a alguien con mucho talento, con muchas propuestas, con muchas ideas, que a lo mejor no tiene los recursos económicos que tiene esa persona, pero que sí podría sumarle muchísimo a la sociedad. Entonces yo creo eso, que debe ser una persona que compartan los mismos valores, los mismos criterios, las mismas ideas. Ojo, no hay que estar de acuerdo en absolutamente todo. Yo creo que es normal que uno disiente y tenga ideas encontradas con otra persona, esa es la democracia. Pero que en la mayoría de las cosas sí sean afines, el candidato y el votante. Ok, estoy totalmente de acuerdo con esa respuesta. Y creo que hemos dejado ya muy claro el tema de que los jóvenes deberíamos estar involucrados en política. Y Omar, te pregunto, ¿tú crees que actualmente el gobierno le está proveyendo, o sea, le está brindando a la juventud dominicana suficientes recursos para aportar a su desarrollo? A ver, yo te diría que este gobierno y los gobiernos en sentido general, evidentemente, destinan esfuerzos económicos y esfuerzos de propuestas en base a talento, ¿verdad? Que se crean como programas de gobierno y se ejecutan cuando son gobierno en favor de la juventud, evidentemente. Ahora bien, hay gobiernos que priorizan más que otros el tema de la juventud. Y si me preguntas puntualmente por este gobierno, sí. te diría que hace esfuerzos, pero no sé si los suficientes. O sea, yo tampoco puedo venir a decir en este espacio que absolutamente nada. Bueno, hay un Ministerio de la Juventud que tiene presupuesto, que evidentemente algo se le manda, y yo veo iniciativas durante el año en favor de la juventud. Yo lo veo. Ahora, creo que se podría hacer más. Yo creo que para ese segmento de la población que según la ley uno es joven hasta los 35 años,
Y no es que yo crea, y no es que yo no crea que que luego de esa edad uno no lo sea. O sea, yo creo que la juventud también es algo más mental que por edad. Eh, siento que se podría hacer más. O sea, yo siento también que a veces veo jóvenes tan desconectados de lo que pasa y no le importa y bueno, y diríamos sus intereses son cosas muy superficiales, y yo creo que hace falta una juventud más empoderada, que comprenda mejor lo que pasa en la sociedad y que se involucre. Esa es la juventud que yo quiero ver en República Dominicana. Somos dos, Omar. Estoy totalmente de acuerdo contigo también en este punto. Y ya que hablas de que se podría hacer más, me gustaría que nos comentes tu partido, la Fuerza del Pueblo, cómo está la juventud involucrada en su proyecto político. Vi que recientemente pues empezaron a ofrecer pasantías a jóvenes. Me gustaría que nos hables un poquito de eso. Háblanos de cómo están los jóvenes involucrados en su partido. Bueno, lo primero es precisarte que nuestro partido tiene una Secretaría de la Juventud. Tú sabes que los partidos tienen secretarías que son, diríamos que tienen titulares, personas que las dirigen. Y bueno, en todo caso existe la Secretaría de la Juventud, que está dirigida por un buen amigo que se llama José Ernesto Abud. Él fue alcalde de Villatapia, que es un municipio en provincia Hermanas Mirabal. Él fue el alcalde más joven del cuatrienio pasado. Llegó con 25 o 26 años a ser alcalde, el más joven del país. Y es un joven muy talentoso, de buenas ideas, muy trabajador, y que está poniendo en marcha iniciativas bellísimas en el partido que atraen mucha la juventud. Y en mi caso, ahora como vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, pusimos en marcha una iniciativa muy interesante, que son pasantías legislativas. Un tema que siempre noto es que los jóvenes, sobre todo para buscar su primer empleo, cuando salen a buscar ese primer empleo, le piden experiencia. Pero ¿qué experiencia va a tener si no le dan la oportunidad de ese primer empleo, justamente? Entonces, bueno, notando esa barrera que encuentra la juventud usualmente, pusimos en marcha las pasantías legislativas, que sirven para darles experiencia que necesitan los jóvenes justamente para luego insertarse en el mercado laboral, en un trabajo que le ayude a llevar honradez y dignidad a su casa. Y bueno, hicimos la primera etapa, la pusimos en marcha ya con 4 jóvenes, son 4 universitarios, que de hecho sus carreras les exige horas de pasantía. Y entonces lo interesante de esto es que no solamente van a completar sus horas con nosotros, sino que además saldrán con un buen conocimiento del trabajo legislativo, porque serán nuestros asistentes legislativos de 18 diputados. Sabrán entender cómo la redacción de un proyecto de ley, la redacción de una resolución, toda la dinámica que se envuelve en el Congreso Nacional. Y además, cuando terminen su pasantía, saldrán con una carta de recomendación firmada por 18 diputados de la República. Que poca gente tiene eso. Avalando, tú sabes que son jóvenes que manejan bien las herramientas, que trabajan en equipo, que son bien formados, que tienen la experiencia necesaria para que se les dé una oportunidad en un trabajo. Y yo creo mucho en eso. Wow, aplaudo mucho lo que dices, porque el tema de que los jóvenes cuando están buscando trabajo se les exige horas, y ustedes en su partido han abierto un espacio para que estos jóvenes se puedan desarrollar y puedan pues en un futuro insertarse en el mercado laboral con una preparación de calidad. O sea, tú comentas que se van a empapar totalmente con todo lo que se mueve dentro del Congreso. Entonces, aplaudo bastante esa iniciativa. Y ya hemos mencionado varias veces tu cargo como vocero de tu partido, del bloque de diputados. Me gustaría que nos cuentes cuáles son las implicaciones de asumir ese cargo y cómo te sentiste o te has sentido al asumirlo. Bueno, me siento muy bien y muy honrado, sobre todo porque ser vocero implica ser líder, líder de otros colegas diputados que han depositado su confianza en que tú lo dirijas, al menos por un año, porque los voceros se eligen del 16 de agosto de cada año al 16 de agosto del año siguiente, y luego te confirman o te sustituyen por otro. Y el hecho de haber contado con el apoyo de la mayoría de mis diputados, de mis colegas, diputados de la bancada, que ellos decidieron que yo fuera su vocero. Yo cuando les consulté, todos me dijeron a una que sí, que entendían que debía ser yo. Es un privilegio, tú sabes, que yo valoro mucho, porque
Primero me dice que algo hicimos bien los primeros 2 años, nos ganamos la confianza. Y en segundo lugar, porque ahora comprendo el reto de ser más que un diputado, o sea, diputado y vocero al mismo tiempo. Yo me siento muy bien. Obviamente es un reto interesantísimo porque yo soy de oposición, mi partido es de oposición, y ahora como vocero me obliga a subir un poco más el volumen. Y entonces, bueno, tú sabes, eso también trae sus consecuencias, sus implicaciones. Yo con tan solo 30 años, tú sabes, me expone mucho al fuego, porque además los legisladores de los partidos de oposición son la primera línea de batalla. Y encima de eso, ser vocero de esta primera línea de batalla te mete más en la línea de fuego. Entonces, nada, tú sabes que es un reto que yo sabía lo que implicaba, pero lo asumí con mucha determinación. Y aunque solo tengo un mes siendo vocero, me faltan 11 meses todavía, ha sido una experiencia bellísima. O sea, ha sido un mes de muchas emociones encontradas, pero de mucha satisfacción. Sí, yo creo que, y lo comento por el tema de que me dijiste que empezaste por un tema de una causa con la cual te sentiste identificado. Yo creo, y estoy segura de que harás un excelente trabajo y lo has estado haciendo, porque por lo que veo trabajas por causas, o sea, no trabajas por simplemente asumir el cargo, sino te dedicas apasionadamente a luchar por esas causas con las cuales te identificas. Y precisamente porque sabemos que luchas tan fervientemente por representar a tu partido de la mejor manera posible, me gustaría que nos cuentes, desde tu punto de vista, ¿qué distingue la Fuerza del Pueblo de otros partidos? Bueno, te diría lo siguiente. La Fuerza del Pueblo, increíblemente, nace de la defensa de una causa. y nace por haber defendido la Constitución de la República, la Carta Magna, la Carta Sustantiva. La Constitución es la ley de leyes. Y aunque es algo, diríamos, abstracto, intangible, es lo que justamente hace que hoy veamos un país democrático. Son las reglas del juego y pones límites al poder. Y por haber defendido algo tan, como te repito, abstracto, pero tan puro como lo es una constitución, fue lo que dio cabida a que naciera la Fuerza del Pueblo. Entonces, para empezar, es un partido que tiene sus principios y sus valores muy claros. La defensa de la Constitución. Y todo lo que atente contra ella nos encontrará de frente. Por ejemplo, te pongo un caso. No sé si habrás visto recientemente el debate del presupuesto complementario que llegó al Congreso. Sí, te tenía una pregunta sobre eso, pero bueno, desarrolla. Pues me adelanto. Sí. Y las pretensiones de retirarle recursos a educación para asignarlo a otros rubros del Estado. La Constitución de la República, en su artículo 63, numeral 10, lo prohíbe tajantemente que fondos que hayan sido originalmente consignados para educación se destinen a otras áreas. Entonces, por ejemplo, yo no conocía la Constitución tanto como la conozco ahora gracias a que pertenezco a un partido que defendió esa causa. Y te diría que ese es un factor altamente diferenciador. Otros. Bueno, la dirección política de mi partido ahora tendrá 21 mujeres, más que el PRM que tiene 12, más que el PLD que solo tiene 8. Incluso si juntas el PRM y PLD, 12 más 8 da 20, tenemos 21, le seguimos ganando por uno a las dos juntos. De forma que le daba bastante participación a la mujer, a la juventud. Es un partido que se va consolidando rápidamente en el corazón del pueblo dominicano. Representamos ese verde esperanza, esa flor de cayena, ¿verdad? Y yo creo que en mi caso, puedo hablar por la Cámara de Diputados, se puede notar también como la mayoría de nosotros somos diputados nuevos. Y muchos de nosotros somos jóvenes incluso también. Entonces, bueno, yo creo que eso da, ¿verdad?, como una perspectiva y una idea bastante clara de lo que aspiramos a hacer, que aunque somos muy jóvenes todavía, porque el partido tiene apenas 2 años y pico que lo reconoció la Junta Central Electoral, pero es un partido con vocación de poder en el corto plazo y que además apuesta a lo novedoso, a innovar y a hacer las cosas bien. Entiendo. Y Omar, en varias ocasiones he visto que haces referencia a cosas que ha dicho el presidente recientemente, diciendo que pues ese enfoque que él ha tenido en ciertas cosas no son precisamente lo que necesita el pueblo en este momento. Y tengo pendiente preguntarte esto porque me interesa saber tanto tu opinión como la de tu partido, que obviamente están alineadas. ¿Qué es lo que necesita el pueblo en este momento? ¿Cuáles actualmente deberían de ser los enfoques que debería de tener el gobierno? A ver, un país es muchas cosas a la vez.
Y yo no te puedo decir que hay algo más importante que otra cosa. O sea, hay muchos temas importantes de verdad. Pero yo te voy a mencionar 3 puntuales que yo creo que son de alta prioridad. Te diría definitivamente el tema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Ya no importa en el nivel social que tú te desenvuelvas. Tú puedes vivir en un sector exclusivo o puedes vivir en un sector muy vulnerable. Y como quiera, cuando salgas de la calle te vas a sentir inseguro. Y eso no está bien. Yo creo que es un tema que tenemos que ponerle atención. El alto costo de la vida. Si tú ganas un salario y hoy las cosas cuestan más que antes, pues compras menos, porque tu dinero tiene menos poder adquisitivo. Yo creo que es un tema que hay que ponerle atención. O sea, hoy el dominicano tiene menos calidad de vida, fruto de que todo cuesta más y no es un tema al que se le ha puesto la necesaria atención que yo creo que debería ponérsele. Y en tercer lugar, te diría el tema del desempleo. O sea, mucha gente que quiere trabajar de manera honesta, de manera honrada, llevar el pan de cada día a su casa, con honestidad, ganándose los frutos de su trabajo, y no encuentra la oportunidad de un trabajo digno. Entonces yo creo que son como 3 temas que hay que ponerle mucha atención, sobre todo porque ayudaría a vivir en un país de más equidad y de más justicia social. Definitivamente, y mejor calidad de vida en general. Y bueno, ha llegado la hora de concluir con esta última pregunta, ya que me gustaría terminar esta entrevista dejando un mensaje positivo. Y me gustaría, Omar, que le des un consejo a aquellos jóvenes de bajos recursos en miras de desarrollarse profesionalmente. Un consejo motivacional, digamos. ¿Qué tienes para decirle a esos jóvenes que tal vez en el momento no tienen muchas oportunidades económicamente? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero es que yo soy un hombre de fe. Y lo primero que le diría es siempre de la mano de Dios. Porque Dios nunca suelta a sus hijos. Amén, Y aunque parezca sombrío el momento, aunque parezca que no se ve esa luz al final del túnel, aparece. Tú sabes, pero hay que tener mucha fe en Dios. Sería lo primero. Y lo segundo es que por más complejo que luzca el panorama, que luzca el momento, que parecería que no hay esperanza de echar hacia adelante, de que todo está complicado, es justamente en ese momento en el que yo les exhortaría a que estudien, a que se fajen, a que se formen, a que lean. La lectura es importantísima, porque yo creo que cuando la mente se te abre, cuando tienes más ideas y conoces más de las cosas, eso te permite desarrollarte mejor y pensar mejor y razonar mejor. Entonces, cuando tienes idea de las cosas, te llega una oportunidad, porque a todo el mundo le llega esa oportunidad en algún momento. Está en que te agarre listo. Y que te agarre listo y que tú sepas que esa es la oportunidad y tú la agarres rápidamente. Entonces, bueno, yo exhortaría como eso, como a la formación continua. Uno nunca termina de aprenderlo todo. No basta con que te gradúes de la escuela, del colegio. O sea, tienes que seguir formándote. Si no es hacer una maestría, bueno, hacer cursos, hacer diplomados, pero leer, pero bueno, estar en eso siempre. Sería como ese consejo que le daría. Siempre pensar en la formación académica, que es muy importante. Excelente consejo, Omar. Con esto despedimos la entrevista. Te quiero reiterar el agradecimiento por aceptar la invitación y estar aquí comentando con nosotros temas tan importantes como lo son la formación de los jóvenes, tu partido, las causas con las cuales te identificas. Y por aquí los despide Juliana Martínez. Nos vemos en un próximo episodio de The Talk.